Entre los diferentes factores que pueden configurar la emergencia de una élite en las construcciones sociales complejas y jerarquizadas, los encontramos de carácter político, económico, cultural, y yo añadiría un poco, a modo provocador, incluso estético. En efecto, la fuerza, la riqueza, el saber, podemos añadir, aunque parezca un tanto frívolo, la belleza, constituyen los atributos que distinguen a las minorías electas y las legitiman en el ejercicio del poder. Y tenemos, por ejemplo, ahora a los políticos actuales que se aparean con cónyuges modelos como Sarkozy, por hablar del que mejor conozco, o como eligen, no tanto por su programa, o además de su programa, a buenos mozos, como Trudeau en Canadá, porque, o sea que es un elemento que parece un poco folclórico, pero que a la hora de votar también cuenta y los políticos lo tienen en cuenta. En la pugna que viene a ser la voluntad de medrar de tal o cual individuo o grupo para erguirse a la cúspide social, o sea, para integrar esas élites de que hablaba, los factores más arriba reseñados podrían clasificarse en dos categorías. Unos constituirían los medios y otros los fines. Así se puede perfectamente plantear, pongamos por caso, que fuerza, saber y belleza son medios que permiten adquirir la riqueza y acceder al poder, que serían los fines. Una élite que hubiera alcanzado su último grado de perfección sintetizaría y concentraría en sí todos estos aspectos, ya que unos no son exclusivos de los otros, sino todo lo contrario. La posesión de uno de ellos induce al alcance y a la conquista de los demás. Pero según los tiempos y el grado de moralización de las sociedades, los medios pueden ser percibidos de diferentes maneras. Durante las épocas en que ciertos valores humanistas prevalecen en la conciencia colectiva, la fuerza como medio para conquistar el poder empaña las relaciones sociales por las acotaciones de violencia implícitas o explícitas que conlleva, y por ende solo goza de la legitimidad dudosa que le dispensan las armas. La belleza y la riqueza, aunque mejor aceptadas, porque no suponen coacción aparente, no dejan de tener carácter también provisional por la vanidad y la fugacidad de los elementos en que se fundan, y por lo tanto su legitimidad parece también sujeta a cuestionamiento. Pareciera que el saber, emanación y resultado de la inteligencia y el espíritu combinados con el trabajo, o para decirlo en otras palabras, los méritos personales, constituyen la única legitimación aceptable del poder. Naturalmente, las cosas no son tan sencillas ni esquemáticas. A nadie se le escapa la inmensa influencia que la riqueza e incluso la fuerza pueden tener, y de hecho tienen, sobre el saber, su adquisición y su difusión. Pero con todo, un poder fundamentado sobre el saber parece, si no más legítimo, al menos más llevadero y más soportable, menos peligroso y menos escandaloso. En todo caso, siempre tiene mejor aceptación social que el que se fundamenta en la mera fuerza y la coacción. Dicho sea esto, sin embargo, de que a fin de cuentas la experiencia histórica muestra que la peligrosidad social del saber, cuando también se traduce en violencia, puede resultar dramática. Ahí están, para demostrarlo, entre múltiples ejemplos, los más lejanos, los mandarines letrados chinos que fundaron que fundaron sobre su conocimiento de la escritura una tiranía feroz, o más cerca de nosotros los científicos que se ponen al servicio de ideologías peligrosas. No entraré en más detalles. Por eso cabe preguntarse, cuando se trata de saber, ¿de qué saber se habla y para qué va a servir ese saber? En el caso que nos interesa aquí, será un saber científico y novedoso para la época que nos ocupa, como medio de acceder a un poder cultural, administrativo y político y económico en una sociedad que iba a experimentar transformaciones fundamentales a raíz, en parte, de un cambio de naturaleza del saber que se impartía en sus escuelas y de los métodos para transmitirlo. Vamos a tratar de desarrollar este análisis a través de la figura del funcionario criollo Francisco Antonio Moreno y Escandón, de su personalidad, su filosofía y su praxis
en el uso del saber para el ejercicio del poder. El poder en las postrimerías de la conquista. En el proceso de formación de las élites sociales americanas posteriores a la conquista, podemos observar que como factores determinantes aparecen por orden cronológico primero la fuerza, luego la riqueza y por fin el saber, constituyéndose en vías de acceso al poder. En efecto, durante los primeros años de la colonia, la fuerza, encarnada por los conquistadores que habían ganado la tierra con las armas en la mano y por cuenta y riesgo propio, configuraban la élite que detentaba el poder fáctico. Verdaderos dueños de la tierra ignoraron incluso por cierto tiempo el poder de la corona. Esta tuvo que llevar a cabo una segunda conquista legal, no ya en detrimento de los autóctonos, sino de sus propios súbditos que no solo tendían a ignorar la obediencia debida a la autoridad real, sino que la sustituían. Más tarde, cuando los conquistadores se convirtieron en encomenderos y hacendados, configuraron una élite fundada ya sobre criterios económicos, merced a las riquezas que les proporcionaba el cobro de tributos y su posterior comercialización, así como la fuerza de trabajo de que disponían gracias a los servicios personales. También es cierto que seguían ostentando el poder militar, ya que por su condición de encomenderos debían disponer de armas y caballo para cualquier emergencia que, hay que decir, en pocas ocasiones se dio, por lo cual en realidad se trataba de una fuerza puramente formal. La traducción en los hechos de esta realidad política y social la encontramos en la composición de algunos órganos de poder local que eran los cabildos. En Santa Fe, los regidores nombrados por la corona eran casi siempre encomenderos. En cuanto a los electos, siempre fueron encomenderos, mientras que los alcaldes ordinarios, que eran 2 por año, durante todo el siglo XVI, el 36,5% de los casos fueron ambos encomenderos, y en el 85% uno por lo menos fue encomendero. Es decir, hasta qué punto controlaban el poder político local. El caso de Cali es todavía más elocuente, en la gran ciudad del sur de Colombia. Casi durante toda la época colonial, de 1566 a 1790, 42 apellidos de familias se reparten los 306 puestos de alcalde que hubo. Esto significa que el cargo recayó 7 veces por familia en término medio, con la presencia arrolladora de algunos en ciertas épocas. Caso, por ejemplo, de los Caicedo, de quienes 13 miembros fueron elegidos 30 veces, 22 como alcaldes de primer voto, es decir, como representantes de los encomenderos. Esto no en el siglo XVI, sino en pleno siglo XVII, entre 1647 y 1690, cuando la influencia encomendera ya había decaído considerablemente. Para entonces, aunque no fuera la riqueza, su prestigio seguía manteniéndose en la élite. Ya en el siglo XVIII, la insurrección comunera puso de manifiesto la fragilidad, por no decir la inexistencia, del poder militar y las ridículas fuerzas con que contaba el poder político. Los escasos efectivos del oidor Osorio fueron desbaratados por los insurrectos como lo hubieran sido de haber atacado la del pretencioso Catani, a pesar de sus bravatas cuando amenazaba a los comuneros de Socorro. A la sazón, la fuerza estaba de parte de la riqueza, como bien lo muestra que los capitanes insurgentes fueron escogidos entre los patricios más acaudalados de la tierra. El saber como factor de poder. Hubo que esperar a que estuviese bien entrada la colonia para que el factor saber, es decir, la posesión de conocimientos, de información, su adquisición y su utilización apareciesen determinantes en el manejo del aparato administrativo y político del Estado. El saber iba a transformar a quienes lo detentaban en una élite incipiente que no dejaría ya de adquirir influencia y poder paulatinamente hasta convertirla en las postrimerías de la colonia, en los albores de la independencia, en la más prestigiosa y legítima representante de la naciente nacionalidad colombiana. ¿Qué duda cabe que en este proceso hacia la emergencia de una élite que fundamentaba su existencia en el saber, la enseñanza, y que permite su elaboración y transmisión, jugara un papel de primer orden?
De este punto quisiéramos tratar difusamente para la segunda mitad del siglo XVIII a través de la acción de un personaje que nos parece poder ilustrar perfectamente, y nunca mejor utilizada la palabra ilustrar, el proceso que tan someramente acabamos de esbozar. Nos referimos al fiscal protector de indios Francisco Antonio Moreno y Escandón, que por cierto terminó su carrera y murió, está enterrado en Santiago de Chile, aunque era neogranadino. Después de 2 siglos durante los cuales los hombres que ostentaban el poder, presidentes o virreyes, fueron de formación militar, con la subida al trono de Carlos III iba a llegar una nueva hornada de virreyes y funcionarios que, si bien eran a menudo militares o marinos, presentaban todos una formación un poco más acorde con el espíritu científico e ilustrado que caracterizó el reinado carolino. Estos se rodearon a su vez de hombres españoles o criollos que habían hecho méritos en el estudio y que iban a tratar de colonizar la administración y la burocracia virreinales y más todavía la enseñanza para conferirles un cariz reformista que rompiera los esclerosados métodos y los apolillados contenidos que cundían en Santa Fe. Semejante actitud encontró un eco favorable, tanto en las clases medias que veían en ella el medio de prosperar y medrar a la sombra de los empleos públicos a que podían aspirar cuando el talento los agraciaba, como en los acaudalados y emprendedores. Estos vislumbraban en la extensión de los estudios científicos y en el adelantamiento de los conocimientos de la naturaleza y las riquezas de la tierra un estímulo para emprender o participar a la explotación de su patria, motivados por las alentadoras ventajas económicas que aquello podía significar. La acción de Moreno parece encaminada por los mismos derroteros que la de Mutis, y fue retomada luego por el arzobispo virrey Caballero y Góngora. Tendía a facilitar la emergencia de una categoría social que hoy podríamos denominar intelectuales, llamados a jugar un papel cada vez más importante en la vida pública. Para aquel criollo de humilde estirpe, intelectual brillante, trabajador inagotable y fiel servidor del Estado, nada podía legitimar mejor el poder que un saber que estribara en el estudio y en el esfuerzo. Leguleyos, clérigos, científicos y profesores eran los hombres que en su criterio habían de intervenir en el aparato del Estado colonial para contribuir al bienestar público. Permiso que se me seca un poquitín la boca. La personalidad de Moreno y Escandón y su papel en la estructura del Estado colonial. El caso del fiscal Moreno es doblemente ilustrativo del propósito que tratamos de exponer. En primer lugar, fue un ejemplo vivo del hombre que ascendió a los cargos más altos y apetecidos de la burocracia virreinal por su sola capacidad y su saber. En segundo lugar, hay que decirlo, en su esclarecidamente gestó tal vez el único proyecto global coherente de sociedad neogranadina en la que el reordenamiento territorial que imaginó y el empleo de la ciencia para el conocimiento del entorno muestran que estaba dando a los granadinos la noción de territorialidad sobre la que más tarde se fundaría la colombianidad. Con sus proyectos, aunque no tuviera completa conciencia de ello tal vez, Moreno estaba forjando nacionalidad. Pero ¿quién era Moreno? No vacilamos en responder que fue sin duda uno de los más aventajados criollos de Nueva Granada y tal vez de América toda. Es una figura señera en el panorama político y administrativo del nuevo Reino de Granada. Nadie discutía sus dictámenes y todos admiraban su competencia y su gran capacidad. Me salto algunas cosas porque si no seré demasiado largo. Desde su nombramiento como fiscal protector de indios en 1765 hasta la víspera de la insurrección comunera en 1781, Moreno fue el hombre clave de la administración virreinal. Ningún proyecto de envergadura se libra de su huella y pocas fueron las decisiones de importancia tomadas sin su consentimiento, pues, merced a sus reconocidas capacidades y a su honestidad, supo ganarse la confianza de las más altas autoridades y ejercer una influencia decisiva sobre los sucesivos virreyes que pasaron por Santa Fe. No tardó, por cierto, su acción en aparecer sospechosa y provocar celos y rivalidades, pues de hecho parecía ser él quien gobernaba, y no faltó quien le acusara de manipular al virrey y a las instituciones en que intervenía.
el ejercicio del poder no solo le valió la admiración y aprecio de las autoridades, sino que le proporcionó arduas controversias y acérrimas enemistades. Del saber al poder, o el entronque de la familia Moreno con las élites santafereñas. A Moreno se le debe la renovación o la creación de casi todas las estructuras de la sociedad colombiana moderna. Fue el primero en mostrar claramente, como lo hemos apuntado anteriormente, que tenía un ambicioso proyecto político global que involucraba a todo el nuevo reino. Este se cristalizaría en dos grandes designios que le valieron la enemistad de poderosos sectores sociales que a la postre terminarían por vencerle. El plan de ordenamiento territorial del nuevo reino, consecutivo a la gran visita de 1775 y la liquidación de los resguardos indígenas que suponía así como el plan de reforma radical de la enseñanza de 1774, de sus métodos y contenidos consecutivos a la expulsión de los jesuitas, constituyen los dos ejes del proyecto político que había diseñado. Moreno para su patria. Pero su presencia creciente en todos los aspectos de la vida pública, su peso cada vez mayor, por no decir determinante, en muchas de las decisiones del virrey, la autoridad de sus dictámenes tecnocráticamente intachables, su polivalencia y prepotencia le estaban convirtiendo en un personaje demasiado poderoso, incluso peligroso para algunos. Abrigaba ambiciones que terminaron por despertar sospechas, incluso en España, tanto y más cuanto que sus civilinos y temibles enemigos, los dominicos, entre otros, no perdían ocasión para socavar su prestigio y denunciar su poder. Por eso no es de extrañar que Gutiérrez de Piñeres, el visitador general, terminara por dar al traste con la política de Moreno en el nuevo reino y fiel a la nueva doctrina de mermar la influencia criolla en los gobiernos americanos, lo apartara del poder mediante un destino disfrazado de ascenso que le alejaría para siempre de su tierra, primero en Lima, después en Santiago, y quebraría su irresistible ascensión política, a pesar de que tal vez nadie en Santa Fe se pareciera tanto a Gutiérrez como el propio Moreno, así políticamente como ideológicamente. No es de extrañar que ambos fueran blanco de feroces amenazas en el panfleto titulado La Santísima Gaceta, que encendió los ánimos de los insurrectos comuneros en Bogotá. Pero, aunque muy a menudo compartieran las mismas opiniones, no vaciló el visitador general en oponerse radicalmente a ciertos aspectos de la acción de Moreno y en cercenar su poder, apartándolo definitivamente del gobierno granadino, aunque al mismo tiempo encumbrase sus grandes méritos y reconociese sus extraordinarias dotes. No desaprovechó el fiscal Moreno su oportunidad que le brindaba el moverse en el entorno del poder y el codearse con los nombres más influyentes para vincularse familiarmente con ellos, sin caer en un nepotismo descarado, aunque algo de ello había cuando ayudaba a sus hermanos a obtener algún empleo, por ser intelectuales como él, pero tal vez menos agraciados. No vaciló en aprovechar la ocasión de integrarse por medio de sus hijas, y volvemos a la exposición de ayer, en uno de los núcleos de poder local más genuino, el de los hacendados, ya fueran los de la más rancia raigambre sabanera o los españoles acaudalados que se afincaban allí comprando tierras. Padre avispado de numerosa familia, no esperó el fiscal Moreno a que sus vástagos alcanzaran la edad marital para solicitar el permiso regio que les permitiera salvar el impedimento legal de contraer matrimonio en Santa Fe. O sea que ya tenía una estrategia muy elaborada. Lo cierto es que si ninguno de sus hijos necesitó la dispensa, varias de sus hijas vincularon a los Moreno con poderosas familias de la tierra. María Eugenia se casó con don José Antonio Valdés, opulento comerciante español. María Josefa se casó con don José Rodríguez de la Serna y Sotomayor y Hurtado y Arguindegui. Mírense la retahíla de apellidos, uno de los santafereños más distinguidos de su época por su talento, su linaje y su caudal. Este yerno del fiscal ostentó cargos de lustre en los años que precedieron y consumaron la independencia. Otra hija, María Teresa, se desposó con un distinguido español, don Lorenzo Marroquín de la Sierra, y por fin la cuarta hija, Francisca, se casó con don Pantaleón Gutiérrez y Díaz Quijano, distinguidísimo santafereño, que también terminó por ser prócer de la independencia.
De estos matrimonios nacieron numerosos y aventajados descendientes que se ilustraron en los diversos ámbitos de la actividad intelectual, la política y la ciencia. Entre ellos cabe destacar el sabio Ezequiel Uricoechea, el historiador Pedro María Ibáñez y Tobar, los próceres patriotas Agustín Gutiérrez y Moreno, su hermano José Gregorio Gutiérrez y Moreno, fusilado por Morillo durante la Reconquista después de la primera tentativa de independencia, y José Manuel Marroquín y Moreno, que se casó con una Trinidad Ricaurte de una gran familia y Nariño, apellidos prominentes de la vida santafereña finisecular, de quien nació, entre otros distinguidos vástagos, don José Manuel Marroquín y Ricaurte, eminente hombre de letras y presidente que fue de la República de Colombia, y el académico de la historia, don Manuel Marroquín, entre otros muchos intelectuales más. Así, el fiscal Moreno aparece como el fundador de una prolífica dinastía de intelectuales que se han ilustrado hasta nuestros días en el campo del saber y, por ende, del poder. El saber como justificación del poder. Más allá de su circunstancia personal, que no deja de ser anecdótica, por muy representativa que parezca, Moreno y Escandón descuellan el panorama histórico neogranadino como promotor de un discurso nuevo sobre el saber, que si bien había que poner al servicio de una ideología regalista y de la causa pública, no por eso dejaba de favorecer la emergencia de un elitismo fundado en sólidos conocimientos que debían permitir el acceso a los cargos públicos, a la enseñanza y al poder administrativo, burocrático y cultural. Muchos de los integrantes de los órganos de gobierno que gestionaron la transición a la independencia se habían formado con el espíritu reivindicado por Moreno, expresado en sus textos doctrinales más conocidos, como eran el proyecto de universidad pública y el plan provisional de estudios. Su política en el campo de la enseñanza nos parece ilustrar de manera evidente el rol que Moreno pensaba hacer desempeñar a los detentores del saber y en particular al estamento docente. Para él no cabía la menor duda de que los asuntos del siglo, que debían redundar en beneficio del Estado, tenían que ser manejados por elementos competentes formados con miras tanto al desarrollo y utilidad del reino como al beneficio público. La felicidad común del Estado, escribía, y de cada república bien ordenada estriba en que sus miembros ejerzan con propiedad y consonancia sus respectivas funciones, auxiliándose recíprocamente sin alterar el orden público ni mezclarse unos en lo que corresponde a otros. El labrador en el campo, el religioso en la contemplación, los seculares en el manejo de los negocios del siglo. A estos necesita el monarca doctos y versados en las ciencias, porque según el curso natural son los que gobiernan, administran justicia a los pueblos, trabajan y en todo evento sufren las calamidades del Estado y contribuyen al alivio común. Fin de la cita de Moreno. Por eso, la filosofía que animaba su acción apuntaba a arrebatar, o por lo menos a romper el monopolio que los clérigos ejercían desde hacía 2 siglos sobre la docencia y a modificar radicalmente los métodos y contenidos de su enseñanza. Una de sus preocupaciones fundamentales era impulsar el acceso de los laicos a la docencia y permitir la formación de un grupo de intelectuales que tendría un doble objetivo. Primero, constituirse en un cuerpo docente específico que viviera para y por el estudio y la enseñanza, independientemente del poder eclesiástico, y segundo, fomentar, enriquecer y transmitir un saber útil en beneficio de todos. Cito de nuevo a Moreno. Desdoro sería, no solo del Estado secular, sino de la monarquía, depositar en una sola comunidad religiosa el tesoro de las ciencias de todo el reino, como si no hubiese seculares a quienes pudiese confiarse así, siendo así que nos faltan aún para aquellos que profesan los eclesiásticos a causa de que los regulares han procurado inclinarlos a ellas hasta que de pocos años a esta parte, conocida con mejor la verdad, es mayor la aplicación a la jurisprudencia. Soñaba con hacer tabla rasa de las futilidades, la ampulosidad y la inutilidad del peripato y del principio de autoridad, y por el contrario alentar la observación directa, la experimentación y la crítica como métodos de enseñanza. Para ello aconsejaba utilizar la rica paleta de oportunidades que ofrecía la tierra,
con su naturaleza exuberante, sus ricas minas y sus preciosas utilidades. Es indudable que fracasó en su primer intento para implantar la universidad pública y estudios generales después de varios años de forcejeos y luchas con una oposición que echó mano de todo tipo de procedimientos sin excluir la malevolencia y la calumnia. La universidad pública no vio la luz a pesar de haber sido aprobada por todas las instancias de gobierno, incluidas las de Madrid, con la Iglesia topó Moreno. Y aunque gozaba de enormes apoyos, tanto locales como en España, no logró su cometido, como tampoco lo consiguió unos años más tarde el arzobispo virrey caballero y Góngora, que recogió el legado del fiscal Moreno e impulsó las mismas ideas topando con los mismos intereses. La resistencia de la vieja escolástica, alérgica a la propagación de los estudios modernos, de las matemáticas, de la física y de las ciencias naturales, fue por un tiempo la más fuerte. Pero su derrota en el plano institucional fue, sin embargo, una sensacional victoria en el campo ideológico y doctrinal. Los 5 años de vigencia que tuvo su plan provisional de estudios fueron suficientes para aventar una semilla que paulatinamente se iría esparciendo por toda la geografía neogranadina y penetraría hasta los entresijos de la sociedad colonial, dando ocasión a la emergencia de una intelectualidad curiosa y convencida tanto de su valía como de su misión social y política. Sin tener demasiada conciencia de ello, se estaba abonando el mantillo en que brotó más tarde la generación de los próceres. Aunque difusas, 2 corrientes se desprendían en el seno de la nueva situación creada por Moreno. Por un lado, la de los intelectuales que podríamos llamar especulativos, preocupados por la ciencia pura y dedicados a su estudio y adelantamiento en escuelas y laboratorios, como lo fueron el seminario de Popayán y sobre todo la expedición botánica, y por otra parte la de los intelectuales más utilitaristas o economistas preocupados ante todo por las proyecciones de un saber teórico que se elaboraba en las escuelas y por su aplicación a la economía, la creación de riqueza y el bienestar social. El papel, lamento mucho, pero hay una coherencia y no puedo cortar tampoco muy. Discúlpenme si me alargo. El grupo de profesores que se constituyó en aquellos años de apertura y renovación formó a su vez a otros proselitos del saber que se regaron por todo el nuevo reino e hicieron cundir por sus ciudades el espíritu curioso y utilitarista de que se habían empapado en los colegios santafereños durante el Plan Moreno. Los nuevos profesores no solo difundieron conocimientos y métodos modernos, sino que bregaron también por conquistar nuevos espacios de libertad docente. Primero, trataron de zafarse de la tutela de los rectores y autoridades académicas que querían impedir la supervivencia de los nuevos métodos y contenidos para reimponer los rancios y trasnochados que hasta entonces habían regido. Después, promoviendo inusitadas formas de convivencia entre el estudiantado y los profesores, inventando hábitos relacionales, cito la palabra revolucionarios, y reuniones que llaman asambleas. Eso decía asombrado y quejumbroso el rector del Rosario, y Nicolás Martínez del Caso, en donde se forjaba el espíritu de cuerpo y germinaba una solidaridad gremial que tan útil sería más tarde en los duros años de la lucha por la emancipación. Inventaron también, pues aquí no se trataba de mero mimetismo, unos procedimientos colectivos cuya modernidad nos sorprende todavía hoy. Pusieron de moda comportamientos que parecían escandalosos, pero que eran la muestra de una incipiente toma de conciencia de que formaban una élite, la que detentaba el verdadero saber útil, e inconscientemente sabían que tenían en sus manos el porvenir de la tierra. Ya no se dejaban amedrentar como niños espantadizos, sino que exigían e imponían sus condiciones: asambleas, asonadas, desaliño, originalidad en el atuendo y el aseo de los colegiales hacían correr por la tiesa y encopetada Santa Fe de los clérigos conservadores y anticopernicanos aires frescos de juventud y de rebeldía. Parece que hasta desatendían sus obligaciones de confesar y comulgar como era preceptivo. La negación del principio de autoridad trascendió el ámbito de los libros
y las doctrinas para adueñarse de las propias vivencias e invadir las relaciones entre alumnos y profesorado y autoridades rectorales, imprimiendo a la vida académica un cariz revoltoso y anticonformista hasta entonces desconocido en la adusta atmósfera capitalina. Con la aparición de la prensa, la irreverencia, la actitud desenfadada del cuerpo docente y de los estudiantes adquirieron carácter público y se proyectaron en todos los sectores sociales, interesando a la población en sus litigios, reuniones y tertulias que paulatinamente se convertirían en focos de agitación, con sus debates intelectuales y políticos, con sus discusiones sobre ciencia y economía, se estaban echando insensiblemente los cimientos de lo que más tarde serían los actuales partidos políticos. Santa Fe asistía, sin tener plena conciencia de ello, a la emergencia de un nuevo poder, basado esencialmente en modernas formas de enseñar y novedosos contenidos de saber. Fueron en gran parte los detentores de este saber quienes cargaron con la responsabilidad de la lucha libertadora, pagándolo bien caro en sangre, dolor y lágrimas durante la represión de Morillo. Le correspondió a Francisco Antonio Cea el honor de hacer pública la batalla del saber, sacándola de colegios y claustros en un memorable artículo del papel periódico de la ciudad de Santa Fe, cuya vehemencia y arrojo asombran todavía hoy. En sus, cito el título, avisos de Fevilo a los jóvenes de los dos colegios sobre la inutilidad de los estudios presentes, necesidad de reformarlos, elección y buen gusto de los que deben abrazar. Cea procede a una crítica feroz de la educación colonial y exhorta a los jóvenes a que abandonen esos estudios que solo son, cito, a propósito para formar orgullosos e ignorantes. Y que, sigo la cita, tienen a la patria en verdadera languidez, manteniendo a los estudiantes en la más ignominiosa esclavitud. No les dejan siquiera la libertad de recorrer las campiñas para ver la grosera agricultura, la miseria, tantas cosas dignas de excitación y que deberían ser el objeto de sus tareas. El texto de Cea, que por momentos adquiere significado de manifiesto, pone de relieve el papel del intelectual con el que convida a los jóvenes para que sustituyan esa jerga filosófica y sabiduría de ergotismo, las bellas letras y ciencias exactas, y para que cambien aquellas enseñanzas que solo sirven para formar ciudadanos inútiles que la sociedad mantiene a su pesar. Con acertada metáfora, el talentuoso polemista define la función de los intelectuales como, cito, los que animan y ponen en movimiento este vasto cuerpo de mil brazos que ejecuta cuanto le sugiere, pero que no saben obrar por sí mismos. Para Cea, artistas, artesanos y labradores no podían mejorar su situación y medrar si, cito, los depositarios de los conocimientos humanos y de los progresos del entendimiento, entiéndase, los intelectuales, no vienen en su ayuda y persisten en un sinnúmero de cuestiones insulsas, inútiles y ridículas que evaporan la razón. Cea se declara convencido de que en el nuevo reino ya existe un nutrido núcleo de estos depositarios de los conocimientos dispuestos a colaborar con los labriegos, artesanos y artistas. Este plantel estaba formado por un gran número de patriotas empeñados en llevar sus luces a las tenebrosas escuelas de la ignorancia. Cito, que se bate palmo a palmo, cita el artículo, ¿no?, con un enemigo formidable, el ergotismo, enemigo que los mutis y los morenos, a la cabeza de sus alumnos, no pudieron derrotar. Usando un estilo y un vocabulario cuyo radicalismo rondaba con la subversión y cuyas fórmulas se pondrían de moda unos años más tarde, el articulista hace un llamamiento a la juventud exhortándola, cito, hagamos frente al fanatismo, rompamos las cadenas que esos infames déspotas de la literatura pusieron a nuestro entendimiento y sacudamos el yugo de la servidumbre filosófica. No hay duda posible, estas palabras llenas de acotaciones insurreccionales, que no pocos interpretarían como intolerables improperios, olían a azufre, estaban preñadas de contenidas rebeldías y anunciaban rupturas inminentes. Al saltar a la palestra periodística la batalla del saber, la quietud de Santa Fe se vio alterada al descubrir los vecinos que en sus colegios, otrora recogidos y tranquilos, reinaba una intensa actividad que no siempre era placentera.
Aulas y patios se convirtieron en escenario de corrillos y pendencias protagonizados no solo por estudiantes revoltosos, sino por doctos maestros enfrentándose con rectores y autoridades académicas que les querían imponer viejos métodos de enseñanzas trasnochadas. La indisciplina estudiantil, la extravagancia de su comportamiento y su atuendo, el alarde de espíritu de novedad, se cristalizaban en castigos ejemplares como el que llevó al colegial Andrés Rosillo al cepo, valiéndole la amonestación del propio virrey, y en asonadas memorables contra rectores intransigentes como la que mereció en 1796 el doctor Nicolás Martínez del Caso en el Colegio Mayor del Rosario. Este monje fue víctima de una manifestación nocturna por parte de estudiantes y maestros que cobró dimensiones de escándalo público y culminó con la huida del colegio y su posterior renuncia al cargo. Desde el escondite donde se había refugiado, el agraviado rector escribía su indignación y su pesar al rey en los siguientes términos: «Me obligan a huir exasperado y como arrebatado del horror de los ultrajes, lleno de oprobios, de pasquines insolentes, de diarios desacatados y amenazas de atrocidades por una juventud desordenada». Y agregaba, denunciando la connivencia de pupilos y maestros: «Veo conspirarse hasta los más de catedráticos, unos por haberles pretendido sujetar a órdenes superiores y doctrina del angélico doctor Santo Tomás, y otros por llevar partido separado, como es el caso del doctor Camilo Torres, bien conocido». Dos profesores de gran personalidad y de loable independencia de criterio protagonizaron sendos conflictos con las autoridades rectorales que muestran perfectamente la continuidad de la batalla ideológica en torno a la ciencia y el poder desencadenado por Moreno 20 años antes. Uno fue el catedrático Juan Francisco Vázquez Gallo, quien, a pesar de haber jurado fidelidad a las doctrinas de Santo Tomás, como se lo exigía el reglamento, se dedicaba en realidad y sin el menor recato a la enseñanza de la filosofía moderna, de la que era un gran admirador. Su superior jerárquico no toleraba su duplicidad y le escribía al rector de estudios lo siguiente: «El doctor Vázquez Gallo, catedrático de filosofía, sin respeto a sabias y superiores disposiciones, y sin embargo de haberle recordado todo y persuadido a la debida observancia, propuso unas sabatinas convidando con los acertos al sistema copernicano». Os recuerdo que en Santa Fe el virrey prohibió la enseñanza del sistema copernicano, o sea, el sistema heliocéntrico del mundo, en 1804. El rector subrayaba la amenaza que constituía para la sociedad el ideario de muchos filósofos modernos que con artificioso modo dirigen los ánimos al resbaladero y la confusión. A Vázquez se le levantó un expediente disciplinario en el que se le acusaba no solo de copernicano, sino de instigador y miembro de asambleas. Por semejante delito se exigía que fuera expulsado del colegio, por supuesto, pero también de la ciudad. Como se puede ver, la disputa sobre el sistema heliocéntrico de Copérnico estaba todavía lejos de perder actualidad en Santa Fe, ya que, aun después de pasado el umbral del siglo XIX, el virrey Speleta terminó por suspender la enseñanza de este sistema en el Nuevo Reino. El profesor Manuel Santiago de Vallecilla era todavía más conflictivo, pues no se contentaba con practicar una enseñanza del mismo corte modernista y contestatario, sino que introducía unas costumbres y una conducta en completa contradicción con los hábitos imperantes que rondaba con la provocación. Por ejemplo, rompió con la costumbre de vivir dentro del colegio y se fue, con escándalo de las autoridades académicas, a vivir separado con los discípulos en una casa particular. Esto no podía menos que parecer sospechoso en, cito, estos tiempos donde el rector, en que, debilitándose más y más la sujeción y reconocimiento, se glorían de tener asambleas y ser socios de ellas. Vallecilla no se satisfacía solo distinguiéndose en su comportamiento personal. Adoptaba además en su discurso relacional con colegas y autoridades unas fórmulas y un desenfado que rondaba con el desacato cuando, por ejemplo, denunciaba el rector Gregorio Burgos, se dirigía a él hablándole con el sombrero encasquetado, remedando al fiscal Moreno y Escandón, quien en la Junta de Temporalidades se dirigía a su más enconado opositor, su ilustrísima, el reverendo arzobispo, llamándole sencillamente por su apellido, Camacho.
sin ningún asomo de respeto o deferencia en medio del asombro y el escándalo de los demás componentes de la Junta. La actitud de Vallecilla iba cada vez más lejos en sus provocaciones, queriendo influir incluso en aspectos institucionales. Exigir, por ejemplo, que el nombramiento de los pasantes fuera de la competencia del catedrático y no de las autoridades académicas. Esto le valió la reprobación del rector Burgos, que le acusaba de querer formar discípulos y escuelas e ir en contra de la doctrina oficial de Santo Tomás, que pretendía que el mejor régimen es aquel que se reduce a la unidad y por eso el gobierno monárquico es preferido al democrático. El gran mérito de todos estos profesores fue sin duda el haber sabido crear una demanda de saber en la juventud, un anhelo por lo novedoso, una apetencia de conocimientos que aparecía como una garantía de progreso en aquella sociedad ensimismada y rancia. Esa sed de saber llegó hasta un punto inesperado con la iniciativa de los colegiales de San Bartolomé al proponer que se impartiera una clase de filosofía designando como catedrático a Frutos Gutiérrez, y para lograrlo declaraban, cito, que el catedrático del colegio podrá enseñar a los que quieran el rancio peripato. Nosotros no estamos dispuestos a dar entrada en nuestro espíritu a esa filosofía delirante que corrompe el entendimiento y el corazón y destruye la elocuencia y convierte a los hombres en fanáticos idólatras de su opinión. El proyecto resultaba tanto más enternecedor, pues proponían que, cito, para asegurar la renta del catedrático, su sueldo, hemos resuelto ceder el pan que nos suministra el colegio, dándole al profesor el dinero que se le da a la panadera por el pan que le corresponde, que se monta a 572 pesos de sueldo, cuando el del colegio solo es de 200. Y concluía heroicamente diciendo, nos condenamos de buena voluntad a los rigores del hambre y anteponemos el alimento corporal al dulce pasto del espíritu. Por pueril que parezca, esta actitud no deja de ser significativa del grado de tensión a que se había llegado en la lucha para imponer un saber que cuestionaba el poder imperante, asentado sobre el inquebrantable principio de autoridad, y proponía otro fundamentado en una nueva visión de las cosas, en una reestructuración del mundo en base a principios científicos cuya validez no ofrecía la menor duda a un grupo social cada vez más fuerte y seguro de sí, que tenía plena conciencia de su especificidad intelectual y de su función social como tal. No es de extrañar que el cerco de la autoridad se estrechara más y más en torno a las actividades de este grupo, sobre el que iba a recaer toda suerte de sospechas. Por eso se ejerció sobre él una tutela creciente que se traducía por una estricta censura sobre los actos universitarios y las conclusiones que catedráticos y estudiantes proponían, como lo muestra bien la circular que el rector Martínez del Caso en el que advertía a los profesores del Colegio del Rosario que, en observancia de las superiores y generales juntas de estudio de esta capital y de las superiores determinaciones del excelentísimo señor vicepatrono, sabiamente dirigidas a este colegio, voy a dar aviso de todas las conclusiones que en el presente año se han de poner al público para defenderse, y en esta atención, para proceder como debo, pido a vuestra excelencia se sirva ponerme al pie de este billete, o como le parezca, el título o títulos que tiene señalados y cómo se defienden en lo presente. O sea que las conclusiones de la investigación tenían que pasar por el beneplácito del rector. Este proceso, cada vez más estricto, culminó lógicamente con la Real Cédula de 1802, que creaba los censores regios, para que revean y examinen las conclusiones que se hayan de defender antes de repartirse e imprimirse, no permitiendo que se defienda ni se enseñe doctrina alguna contra las autoridades y regalías de la corona. Los nuevos aspectos del saber de Nueva Granada, ya me queda poco. Hasta aquí hemos comentado las proyecciones culturales, filosóficas y en cierta medida políticas del Plan Moreno. Existen, empero, tal vez otras menos teóricas y por lo tanto más palpables y concretas, que no por eso dejan de ser interesantes. Son las que configuran un discurso que podríamos calificar hoy de desarrollista, por decirlo de una manera sugerente, y fue Caballero y Góngora quien el mejor la plasmó en su relación de mando al comentar su plan de estudios, que era prácticamente una copia del plan de Moreno. Y decía, cito,
todo el objeto del plan se dirige a sustituir las útiles ciencias exactas en lugar de las meramente especulativas en que hasta ahora lastimosamente se ha perdido el tiempo, porque un reino lleno de preciosísimas producciones que utilizar, de montes que allanar, de caminos que abrir, de pantanos que desecar, de aguas que dirigir, de metales que depurar, ciertamente necesita más sujetos que sepan conocer y observar la naturaleza y manejar el cálculo, el compás y la regla, que de quienes entiendan y discutan sobre el ente de razón, la prima materia y la forma sustancial. Nos parece que con esta frase todo queda dicho en cuanto al significado y el contenido de ese quehacer, eso que se le quería, lo que se quería dar al saber. Para cobrar, como cabía tal vez preguntarse en qué medida esta concepción del saber, que podríamos resumir bajo el término genérico de ilustración, permitía la toma de conciencia de la realidad de la naturaleza americana y por este camino la emergencia de élites con sentimientos nacionalistas, o sea, solo la prolongación de las necesidades de la economía europea que buscaba nuevos incentivos y veía en ciertos productos como la canela, el café, la quina, la nafta, el palo Brasil, etc., el medio de crear riquezas y aumentar sus recursos. Pero también en este supuesto, las ciencias, su enseñanza, es decir, el saber, se convertían en un instrumento de la economía y por lo tanto del poder. Es indudable que la creación de la expedición botánica obedecía a esta preocupación con proyecciones económicas. Más allá del prestigio que la ciencia nacional española no dejaría de sacar del adelantamiento de los conocimientos científicos, se perfilaba la posibilidad de controlar, o mejor dicho, de monopolizar el suministro de una incipiente sociedad de consumo, como era la europea, de productos ultramarinos. Por tal motivo, los criollos ilustrados, que se habían formado en aquel ambiente culto de la ciencia útil, no querían desaprovechar semejante oportunidad de participar en una empresa que prometía halagüeñas a los años y ganancias. Tampoco querían renunciar a la parte que les correspondía de aquel botín, tanto más jugoso cuanto que las expectativas aumentaban con la aparición de una incipiente tecnología en que instrumentos y máquinas apuntaban a mayores rendimientos y por lo tanto a un aumento de la producción y de la riqueza. Los escritos de Pedro Martín de Vargas, los de Antonio de Narváez de la Torre y más todavía los de Pombo, suministran la mayor prueba de interés por un saber científico que inevitablemente redundaría en poder económico. Por esta razón, José Ignacio Pombo podía escribir en nombre del consulado de Cartagena, del cual era prior, las fábricas, cito, las fábricas que nos hacen principalmente falta, las que son capaces de sacarnos de la actual miseria, son las fábricas de sabiduría. Proponía la creación de establecimientos de enseñanza en los que se impartiría un saber útil, haciendo particular énfasis en las escuelas de matemáticas y dibujo, ciencias naturales, anatomía, medicina y observatorio astronómico. Conclusión corta, y disculpen por haberme dilatado tanto. A modo de conclusión provisional y para no dejar hacer interminable esta exposición, acabaremos diciendo que durante el último tercio del siglo XVIII se vivió en el nuevo reino de Granada, la actual Colombia, una enconada lucha por el poder cuyas batallas más reñidas se dieron en gran medida en el campo del saber. Las tensiones entre los representantes de corrientes ideológicas antagónicas ocuparon el terreno de la docencia. El saber razonado, la observación y la experimentación permitieron la emergencia de una categoría social de intelectuales que asumieron la responsabilidad histórica de romper con el pasado colonial obsoleto en sus conocimientos, injusto en sus concepciones y trasnochado en sus métodos. Este movimiento, que giró en torno al saber, tuvo su punto de partida en la figura del fiscal Moreno y Escandón y los proyectos culturales que él había concebido. Se ha dicho, y tal vez sea cierto, que la pugna que acabamos de comentar es la versión neogranadina de un conflicto más genérico y amplio que se dio en España y en otras partes, quizá en todo el imperio, entre togados y eclesiásticos que luchaban por el poder. Pero en Nueva Granada sus consecuencias fueron incalculables porque involucraron a toda una generación de criollos esclarecidos y permitieron realizar un paso de gigante en la lenta marcha hacia la emancipación. Muchas gracias por su atención.